Pues aquí estamos una tarde más, a ver si cambiamos el juego, ¿no? Por supuesto, ¿Vienes con ganas? yo siempre. ¿De qué vamos a hablar hoy? Pues la verdad es que de cómo nos conocimos y no tenemos mucho más plan de a partir de ahí que va a salir de aquí, que Nada, al final lo es que lo vaya bonito. surgiendo. Lo que vaya surgiendo, pero tranquilo que, Con que da para flow, largo. totalmente. ¿Cómo nos conocimos? Pues mira, Lo que no podemos contar son las pintas que yo tenía ese día en la camilla, no, porque era verano. no. A ver, se puede dar Cuéntalo que algún... la van a pensar mal. Pues nada, era verano y el pobre hombre venía con el recto femoral bastante tocado, el derecho, no el izquierdo. Y me acuerdo que empezamos a hablar, yo empecé a preguntarte porque veía algo raro, raro pero de manera positiva. Y nada, mientras te estaba tratando, ¿te acuerdas que te dije, ¿y qué formaciones tienes? ¿Cómo Bueno, o entrenas? sea, yo con mis tirantes de preplaya, porque me atendió en la clínica donde coincidimos los dos trabajando en verano, y yo llego allí con la chaqueta a la moto, me la quito, hacía calor, llevaba mis tirantes, venía prácticamente en pijama, porque iba al final a la clínica donde yo trabajo en un horario donde sabía que no iba a haber nadie, a que me tratara y me volví a mi casa, con lo cual Igual había hasta legañas. pues posiblemente me acababa de levantar de la siesta. Y tengo ahí un Sanedrín con Saúl matándome a preguntas que ya le miro un momento y digo, no estoy entendiendo nada. Bueno, creo que lo estoy entendiendo, pero no estoy entendiendo por qué. Y la cosa es que, bueno, yo hago atletismo a nivel profesional, semiprofesional, y estoy intentando mantenerme un poquito más en la élite. Tengo ya 30 años, pero bueno, creo que me quedan todavía 4 o 5 de poder sacar rendimiento y yo quería hacer algo diferente. O sea, notaba que mis fascias, a raíz de las lesiones, que ahora hablaremos de eso, necesitaban un estímulo diferente y vi en Mario la persona indicada para ayudarme a conseguir que esas fascias volviesen a funcionar como funcionaban años antes, que eran muelles. Mis aquiles y mis fascias eran muelles. Y dejaron de serlo. Entonces, nada, le empecé a hacer preguntas y le pregunté a ver si querías No, formar parte de mi en proyecto verdad como me deportista. empezó a hacer preguntas, a hacer preguntas, a hacer preguntas. Yo me quedé mirándole y le dije, yo no sé si tú sabes quién soy yo, pero yo sí sé quién eres tú y lo que me estás contando no es un caso clínico porque estés viendo o me quieras poner a prueba como compañero, sino creo que va un poco sobre ti y sobre tu historial, porque obviamente yo hice los deberes, cuando llegué a esa clínica, pues me estudié quién era Saúl Martínez, aunque ya sabía quién era, y le dije, ¿qué quieres? Me dijo, quiero que me entrenes, con esa mirada que tiene él, y digo, ¿cómo te voy a decir que no? Y bueno, a raíz de eso empezamos a hacer cositas juntos en verano, empezamos bueno, a evaluarle, ya sabéis que somos muy frikis de que no puedes mejorar aquello que no sabes que está mal, entonces empezamos a ver muchas cosas y a partir de ahí pues surgió un flechazo profesional que demuestra que fisios y CAFID tienen y deben de ir de la mano porque él tiene herramientas aparte de una titulación médica que yo no tengo y que me permite mejorar el servicio a mis deportistas. Y yo tengo unos conocimientos de readaptación que un fisio, nos pongamos como nos pongamos, no tiene, porque competen a ciencias del deporte como está recogido en la ley. Pero bueno, sin ese tema aparte, empezó una relación súper buena y a día de hoy, pues aquí estamos en nuestras oficinas, donde como ya sabéis, nos dedicamos a valorar a nuestros deportistas para que entrenen a través de nuestra plataforma online y aquí estamos. Y también nos dedicamos a cambiar el juego, Eh, que por eso estamos aquí y vamos a hablar un poquito de ello. También cuando empecé a entrenar con Mario fue al final de la temporada pasada, yo había terminado ya de competir, y le dije si me podía pasar una programación de trabajo para hacer fuera de esa temporada y antes de empezar la pretemporada de 2023-2024. Y en cuanto me mandaste la planificación, yo dije, es algo diferente, es algo que me hace sentir bien y todo estímulo que me hace sentir bien, bienvenido sea. Así que ahí seguimos, trabajando a día de hoy. Y a partir de ahí nos dimos cuenta de que teníamos algo increíble que aportar a la sociedad, porque creemos que hoy en día la gente está haciendo, por ejemplo, en el tema de la carrera, como puede ser pádel, como puede ser cualquier otro deporte, pues un deporte que al final es específico, que si entendemos como nosotros entendemos el deporte, el movimiento humano como una pirámide con una base, que es la respiración, postura, todo eso ya sabéis que somos muy frikis de ello, que tiene que sustentar lo que al final es la cúspide, que es el rendimiento deportivo, pues al final tenemos gente corriendo un montón de kilómetros sin sentido, jugando nada más que al pádel, sin estar preparados o sin entrenar para hacer ese deporte. Entonces, al final también nuestra colaboración viene de que a raíz de hablar y de él ver que yo hacía cosas diferentes y yo, el tratarme a mí y yo estar encantado con él, nos dimos cuenta que teníamos algo muy potente que juntar, que es todo lo que él sabe de carrera, todo lo que él sabe de lesiones, junto a todo lo que yo sé de neuro, respi y de readaptación
para ponerlo al servicio de mejorar a las personas. Porque nos dimos cuenta también hablando que cuando te viene alguien porque quiera mejorar, ¿por qué te viene la gente a la clínica? Bueno, en tu caso a la clínica, a mí incluso, o a un corredor. Sí, ¿Qué es lo que les pasa? o que no mejoran o que están hablando claro y mal hechos mierda. Entonces, bueno, hay que buscar ahí el equilibrio, no por entrenar más vas a rendir más, tienes que entrenar lo que tu cuerpo te permita y lo que tu cuerpo sea capaz de adaptar. O sea, sí, yo puedo tener la disponibilidad diaria para entrenar 4 horas, pero si luego mi día a día no me permite el asimilar ese entrenamiento que estoy metiendo, no sirve de nada, no sirve de nada. Entonces, bueno, altos volúmenes, en el caso de deportes como la carrera, yo creo que están bien siempre y cuando tú puedas asimilarlos y generar adaptaciones en base a ellos, si no, es que no tiene ningún tipo de sentido. Total, y aquí hay algo al final súper importante y que creo que hace esto especial, que es que él es deportista de élite y quiero que nos hables de, que nunca te he preguntado, yo creo, solo me preocupo por la parte técnica, pero de la realidad del atletismo cuando tienes esas lesiones como en cualquier otro deporte. Yo dejo el fútbol, por ejemplo, por lesiones y a mí yo estaba destrozado a nivel mental, o sea, esa es la realidad que hay detrás de entrenar más o querer rendir o querer llevar tu cuerpo al límite cuando no sabes cómo hacerlo, o sea, cómo lo viviste, qué te pasó y la realidad de lo que es al final recuperarte y Sí, tener que rendir y tener esa presión, como cualquiera que incluso que quiera preparar una carrera popular se pone a sí mismo. sí, Que es que lo pintamos muy bonito, pero no es tan bonito ni el rendimiento ni no. querer sacar lo máximo. Cuando tienes trabajo, cuando tienes que estudiar, como era tu caso. Sí, a ver, hay que partir de la base que el deporte de competición es un deporte cruel. O sea, no es un deporte, o sea, puedes tener una temporada buena, pero por cada temporada buena vas a tener 5 malas. O sea, no siempre van a salir los resultados que esperas. Y luego también tienes que tener en cuenta que cuando estás a un determinado nivel, eres un número. Y cuanto antes asumas eso, más feliz vas a ser y menos chascos te vas a llevar. Porque, yo qué sé, yo en 2017 siempre en categorías menores he estado destacando. Campeonatos de España cogía medalla, era internacional. 2017 pasé a categoría absoluta y yo ya veía gestos de determinadas entidades hacia mí que decía, es que esta gente no confía en mí. Y se me prometió que si yo corría en tal marca hasta una semana antes del Meeting Internacional de Madrid, a mí en el Meeting Internacional me metían en la mejor serie, que era la Serie A, con los mejores 800 del mundo, bla, bla, bla. Una semana antes yo conseguí hacer esa marca. ¿Vale? Me dijeron, si bajas uno de 1,47, te metemos. Yo súper contento porque había hecho 1,46, iba a correr la Serie A del Meeting de Madrid, llego al Meeting de Madrid y me ponen la Serie B. Con rivales, excepto mi compañero Saúl Ordóñez, el resto de rivales en ese momento inferiores a mí. A las 6 de la tarde en julio en Madrid con 40 grados, que después de correr tuvimos que ser atendidos por la ambulancia porque acabamos muy, muy mal y sin una carrera acorde a lo que realmente el rendimiento podía reflejar. ¿Cuál es lo negativo de todo esto? No solo que no me metiesen en la Serie A, sino que una persona con unos sueños y que está apostando todo por un deporte, no se le da la oportunidad de correr en una marca que puede que le abra muchos caminos. O sea, yo no sé lo que habría sido de mi vida si yo hubiese corrido esa serie A del Meeting de Madrid y hubiese hecho, por ejemplo, la mínima del Campeonato del Mundo de ese año, que me quedé a menos de un segundo. O sea, si yo hago la mínima para ir al Campeonato del Mundo, luego me planto en el Campeonato de España con otra mentalidad. O sea, yo no voy como fui Motivación. ese año, mi primera final de un Campeonato de España absoluto. No, yo voy a ganarme mi plaza para el Mundial. Y yo voy con el cuchillo entre los dientes a ganar el Campeonato de España. Entonces, es la parte cruel del atletismo, que eres un número más y que juegan con tus sueños muchas veces. Y que, no en todos los casos, pero en gran parte de los casos, llegan a la élite los que tienen suerte y están en el sitio adecuado en el momento adecuado. Si por X motivo no estás en ese sitio, no vas a llegar. O sea, y es que un pequeño gesto como Sí, meter a sí, una persona en una buena carrera puede cambiarle la vida a nivel deportivo. a nivel deportivo y hasta a nivel personal. O sea, Mm. al final somos la suma de todas esas pequeñas cosas que pasan. Sí, Yo lo he contado pocas veces, bueno, se lo cuento sobre todo a nuestros deportistas porque, y lo he contado pocas veces, yo tengo un fénix tatuado y entre otras cosas es por lo que voy a contar ahora, que viene un poco de por qué me dedico a lesiones y creo que ese deportista que renace de sus cenizas cuando está lesionado tiene mucho que ver conmigo y con la historia que voy a contar ahora.
Yo no era élite, yo no era nada bueno, había sido un niño que había tenido un montón de lesiones, tendinopatía de Aquiles, rotura de cuadrilla, visto que le tengo partido, de todo. O sea, menos esguinces de rodilla, los tobillos destrozados. Yo iba caminando por la calle y al final se me torcía el pie. Y ya dije, esto no puede ser, esto no es normal, aquí pasa algo. Tenía 17, 18 años, no recuerdo. O sea, ese año iba a ser segundo año, creo que era de juveniles, tercero de juveniles en fútbol, no recuerdo. Yo ya tenía cierto bagaje leyendo de deporte, leyendo de entrenamiento y nutrición, pues además había sido un niño gordito, con mucho complejo en cierta parte de mi vida y bueno, pues a raíz de todo eso yo me había estado formando y ya cogí un poco las riendas de mi entrenamiento. ¿Por qué? Porque había estado tan reventado con lesiones que llegaba y salía de la clínica de fisioterapia y me decían, prueba a correr. Pues yo, 14, 13, 12 años lesionado, sin un mes sin jugar con tus amigos, que es lo que quieres hacer, pues ¿qué hacía Mario cuando salía de...? O sea, a mí me habían dicho, no, vete y prueba a correr, ¿no? Cosa que sabemos que por una adaptación, pues había otras cositas ahí seguramente que hacer antes de correr. ¿Qué hacía Mario? Salir con la mochila a cuesta por el asfalto sin unas zapatillas adecuadas, correr. ¿Por qué? Porque era un niño. A mí me han dicho, podía correr, yo quería probar a correr. ¿Qué pasa? Que, bueno, pues a nivel de lesiones ahora me he recuperado la mayoría de cosas, bueno, todas, y conseguí vivir sin dolor, porque la verdad es que hubo momentos que era bastante... Y mi familia siempre me llamaba quejica, que lo mismo alguno de vosotros esta historia pues, os puede sonar un poco. Total, que ese año entrené como nunca en todo el verano, llegué a la pretemporada de fútbol en el equipo genial, el otro compañero del equipo, que además se llama igual que yo, el otro Mario, se había ido, o sea, yo me quedaba un poco ahí de ese año que iba bien de líder del equipo en la delantera, el año pasado, anterior lo había hecho bastante bien, había acabado en progresión, y a mí me detectan en la pretemporada una cardiopatía, que realmente no es una cardiopatía benigna, que es un extrasístole ventricular, que no es nada, pero yo no encuentro un médico, un cardiólogo que me lo quiera firmar. Gracias a Dios teníamos seguro y mis padres, bueno, pues me llevaron a Toledo, me hicieron las pruebas pertinentes, me pusieron un holter 24 horas y el cardiólogo no quería firmarlo. Prueba de esfuerzo, todo bien. Pero querían hacerme una resonancia del corazón y la resonancia, que era una prueba como súper rara de nombre, un dual hop, no sé qué, no sé, tardaba como 3, 4 semanas. Entonces, hablando de los pequeños gestos que te pueden cambiar la vida, iba a ser ese año el capitán del equipo. O sea, ese año yo estaba para romperla a tope al nivel que estábamos, que tampoco es que fuese a ser élite, pero bueno, que al final, pues, hablando de mentalidad, todo el mundo queremos hacer las cosas bien en algo que nos gusta, ¿no? Que se nos da bien. Entonces, ¿qué pasó? Que a mí me apartaron del equipo porque ya no contaban conmigo hasta que me recuperara. Encima parecía que era culpa mía, ¿no? Pero ¿dónde vas a ir al médico? Pero es que todavía no has ido al médico, pero es que todavía no te lo han firmado. Y a esa, o sea, una presión absurda. Entonces, claro, desmotivación para entrenar, yo de querer ser el capitán o de que todo el sistema de juego fuese un poco ese año lo que estábamos preparando, pues yo muy partícipe, de repente me ponen con los suplentes, que eso pasa mucho en fútbol, ¿no? Pues vamos a preparar córner, los suplentes del siguiente partido, venga, a hacer un rondo. O sea, una desconsideración la que suele haber en esos ámbitos a nivel motivacional brutal. ¿Qué pasó? Que me quedé en el gimnasio, le dije a mis padres, no quiero volver, no quiero hacerme la prueba y lo dejé. Luego el entrenador, semanas después, bien que me llamó, ¿no? Pero lo dejé. La verdad es que a día de hoy me arrepiento porque perdí un deporte que me gustaba para mi vida, pero era la decisión que yo a nivel mental necesitaba en ese momento porque estaba destrozado por todas las lesiones que había tenido previamente y luego sin estar lesionado, estando en el mejor momento, como que no te dejan. Pero que es más de lo mismo, de cómo al final pues todo el sistema deportivo en ese sentido, en estas cosas, es cruel. Entonces yo con esto, mi recomendación para cualquiera que nos esté escuchando es no os presionéis vosotros más de la cuenta de lo que ya os va a presionar el sistema, vuestra familia y vuestras propias expectativas. Disfrutar del deporte e intentar hacer las cosas que además lo subimos hace poco en Instagram. Tenéis una máquina maravillosa de control de cargas, de control de cómo os sentís, que es vuestro cerebro, que sois vosotros mismos. Daros el lujo de transitarlo y de decir, ok, ¿cómo estoy? ¿Los kilómetros que hago me vienen bien? ¿O estoy así con el equipo? ¿O estoy así? Y de sentir como humanos y encontrar la mejor solución, pero que lo transitéis. Porque si, aunque nos arrasaran ambas historias, si alguien nos hubiese contado también este tema de mindset, seguramente lo hubiésemos visto, o hubiésemos sabido lo que sabemos de lesiones y el resto de cosas, hubiésemos actuado diferente en el transcurso de esos años. Sí, sobre todo recalcar que no somos robots, somos seres humanos con preocupaciones, con vida social. Entonces, no todo es el deporte. Está muy bien, o sea, de cara a la gente que quiere dedicarse al deporte un poco más de competición, un poco más élite, ser exigente, pero cuando tu cuerpo te dice, hoy dame tregua, dásela. La cosa es no caer en la rutina de volverte un perezoso y decir,
hoy no entreno, Tengo una anécdota dentro buenísima de 3 días tampoco entreno, de eso, pero buenísima. yo, por ejemplo, ayer mi cuerpo y mi cabeza me pidieron descansar y yo ayer descansé completamente. Y hoy ha sido de los días que más me he encontrado, que mejor me he encontrado de los últimos meses. O sea, no somos máquinas. La planificación no existe, o sea, tenerlo claro. Hay que tener una planificación por objetivos clara, pero el Mm. control de cargas diario es lo primero que prima. Yo cuento una anécdota que es que me parece brutal. No recuerdo el año exacto, pero yo estaba en Fuenlabrada, fui mucho tiempo preparador físico de la cantera de la primera división de baloncesto, y había un Halloween, 31 de octubre, que coincidía, creo que eran viernes. Entonces ese fin de semana no había partido porque el Día de los Santos caía en sábado, y nosotros entrenábamos lunes, martes y jueves, doblando sesiones con preparación física y tal. Entonces el entrenador dijo, en vez de hacerles ir el viernes, que no es festivo y que generalmente sí nos permitíamos pues entrenar más si no había partido, competición, lo que fuera, vamos a darles libres, que luego ya no nos vemos, ese lunes había obras o algo. O sea, hasta el martes no nos veíamos, les dimos como 5 días libres, que eso en estos niveles es como Esa wow, hostia, sí. quitando momentos puntuales. Yo en ese momento llevaba toda la carga de mis deportistas midiéndoles antes y después de la sesión, tanto de preparación física como la de técnico-táctica con el equipo, el salto vertical para ver la fatiga, y les preguntaba pues RPE de la sesión, volumen y qué tal habían dormido y tal. Bueno, planificación del equipo. El martes, la semana que viene, les vamos a destrozar porque claro, han descansado, van a venir súper bien. Bueno, la realidad es que un tío que solía saltar 44 centímetros de CMJ llegó saltando 36, con una cara hasta el suelo. Y yo le veo y le digo, no estoy entendiendo nada. Claro, yo encima mi mentalidad, esta semana, control de cargas, vamos a reventarlo. Perfecto. Y luego me entero que, claro, en Halloween habían salido todo el equipo, porque encima eran de la mayoría del mismo sitio. Uno del equipo se había liado con la novia de este chico, se habían pegado entre ellos, el sábado volvieron a salir, porque claro, viernes y sábado llegaron entre demacrados, de resaca, control de cargas, ¿qué hago yo con ese muchacho que está en el peor día de su vida en ese momento? Decirle, tío, vete a una esquina a llorar y haz lo que puedas en el entreno, pero Sí, no te lesiones y ten cuidadito. bajita intensidad y Esa tranquilidad. esa es la realidad. Sí, 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 sí. Esa es la realidad. Somos emociones en personas. O sea, personas Correcto. con emociones, pero Yo ahora porque ya tengo un dominio de mis emociones, por así decirlo, y sé controlarme a nivel deportivo de la leche, pero yo la última lesión así grave que tuve, estrés, falta de sueño, mala alimentación y último entrenamiento fuerte antes de empezar el bloque de competiciones de aire libre, que es el bloque más importante. Claro, yo fui muy motivado a ese entrenamiento, pero el resto de condiciones que tenían que darse para que ese entrenamiento saliese bien no estaban de manera adecuada. ¿Qué pasó? Pues que la sexta repetición de 200, en la curvita, entró el pie así y la fascia hizo cling, porque la planificación te decía que tenías que hacer eso. claro, y yo era motivado. Era demasiado motivado. Ahora no. Y que nadie, porque en esas edades al final estás Eso aprendiendo es. a controlar todos tus sistemas cerebrales y a que ese neocortes prime sobre el resto de cosas de motivación y digas, ok, voy a pensar con racionalidad si estoy para hacer esto, si no, y seamos seres un poco más racionales. Pero nadie te lo había dicho. No. Y si me lo decían me daba igual, ¿eh? Porque yo recuerdo a mi entrenador decirme, con que vayas los 200 a 25 suficiente. Y yo tenía en la cabeza que tenía que hacerlos por debajo de 24 y salí por debajo de 24. Entonces, bueno, fallo mío por no hacer caso, pero también recalcar que no solo, o sea, a mí me preguntaba la gente, ¿por qué te has lesionado? ¿Por hacer alta intensidad entrenando? No, no me he lesionado por hacer 223. Me he lesionado por dormir poco, meterme en viaje, estar estresado y hacer 200 a 23 en vez de a 24 o 25. Es un factor más, pero no es el mecanismo desencadenante. O sea, No, no es el único mecanismo totalmente. Y si desencadenante. ahí al final tienes un deportista que es un motivado como tú en ese momento, Mm. pues sabes que tienes que jugar con otras cargas o con otra cosa si Sí, sabes que estás en ese estado. Pero alguien te preguntó ese día que te lo habías dormido, ¿cómo te encontrabas? No, no. Ese es el problema esa, del sistema a esa es día de hoy, sí, la realidad. bueno, yo creo que está cambiando, que hay una tendencia Sí, al cambio a nivel de entrenamiento y fisioterapia y que ahora, sobre todo la gente joven, estamos haciendo ver que existe una metodología de trabajo diferente, eficaz, no tan agresiva, por así decirlo, y que realmente funciona y la gente está súper encantada porque nosotros lo estamos viendo con y, los deportistas que y llevamos. basada en la individualidad de la persona, Sí, empezando por sus emociones y por eso cómo es. es él, qué necesita y cómo es su vida. Que Mm, yo creo que lo primero que les preguntamos es, vale, háblanos de tu vida, de tus hábitos, qué haces, a qué te dedicas y luego me hablas de la lesión que tienes. Porque correcto. seguramente tus hábitos y lo que me vas a decir ya te lo voy a decir yo, con la Reflejan, sí, valoración lo que te pasa sí, mejor sí. que tú mismo, ¿no? Mm, Pero sí, yo creo que eso es mm. un poco lo que queremos hacer cambiando el juego, Sí, ¿no? Refleja un poco la misión que tenemos aquí.
Eso es, y por eso estamos tú y yo juntos trabajando a día de hoy, porque estamos viendo que en entrenamiento en tu caso y en fisioterapia en la mía, hay muchas cosas que cambiar. No, y que la gente va como un tiro, o sea, esa es Sí, la realidad. sí, Llevamos con esto, pues con la aplicación desde el día 1 de enero, pero mm, ahora, antes llevamos 2, 3 semanas, en prueba piloto con una acogida brutal, pero es que, sí. pues gente como Andrés, o Andrés, sea, va como un Alex, tiro. sí, 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 dando sí, o sea, que es que feedback funciona. constante, las molestias desapareciendo, a nivel deportivo rindiendo mejor, mejores niveles de movilidad, estabilidad, fuerza, y la carrera en cuanto se recupere, pues es que va a progresar como un tiro. Y el resto de deportistas Y igual. sin una planificación más, mágica, sino basado en atender un poco las necesidades de cada uno. El otro día lo dijo, esta semana, el martes tengo el viaje y voy a llegar tarde, tal, vale, Se martes se ajusta. descansa, ya está. Y O yo, sea, por mi una... parte, la movilidad y demás, las respiraciones, pues ajusta. Y que Sí, cuando tuvo viaje, pues igual, al eso final, es. ya no solo con nuestros deportistas one-to-one, sino con todo lo que queremos hacer online, la filosofía es ayudaros a que podáis entender vuestro cuerpo y podáis aplicar todo esto. Si no os podéis permitir una persona que haga esto por vosotros, y vuestro entrenador o vuestro equipo, no hay nadie que controle estas cosas, que tengáis las herramientas para que podáis pues dejar de tener lesiones y que si venís a entrenar con nosotros o con cualquier otro profesional, que podemos estar aquí todo el día diciendo nombres de magníficos compañeros y compañeras, sea porque queréis mejorar o queréis un plus y no porque os duele algo. Porque yo ya Eso es que es. o sea, tengo ahora otro caso de una operación que habría que ver si era necesaria o no, de una cadera, Ya. Pues sin habría, tocar habría que otras verlo, cosas, habría que verlo. otra prótesis de cadera, Sí, pues sí, sales andando, ya. como Robocop. Y Ten- nadie se preocupa, no, sales andando. tenemos un caso concreto No puedes dormir que por se dolor. puede decir el nombre perfectamente porque es mi hermano Joel, entrena con nosotros y nada, le hicieron una resonancia magnética, la cadera, como viste, destrozada y el traumatólogo diciendo, bueno, hay que barajar la operación. Le sentamos y le dijimos, Joel, ¿tú eres capaz de entrenar? Sí, bueno, a veces me carga la pierna. Vale. ¿A qué intensidad eres capaz de entrenar? A esta. Vamos a ir ajustando la intensidad y vamos a generar adaptaciones poco a poco en base a lo que te va permitiendo permitiendo la cadera. A día de hoy está compitiendo mejor que nunca, Sí, haciendo marca está bien. personal en media maratón. El otro día corrió Y un en dualdón 4 meses. y como un tiro. Que no queremos decir que las operaciones sean innecesarias, pero hay Eso que es. agotar todas las vías antes y sobre todo, pues que en general se operan personas, no una prueba de imagen. Sí, Porque ya está más que documentado que una tendinopatía rotuliana puedes estar a tope de daño estructural y que no te duela. sí. Pero bueno, Y los últimos casos así más interesantes que he tenido yo, también una tendinopatía de Aquiles bastante grave. Venía de una operación reciente. El traumatólogo le vio, le dijo, este Aquiles está para operar, está fatal. Abre, no sé lo que hace, cierra, le manda un protocolo de rehabilitación base, sin individualizar ni nada. Tienes que hacer estos excéntricos, estos simétricos, esto tal, y empezar a correr en la semana 36. Porque y ya. sí, y el tío no mejora, y el tío iba a dejar el atletismo. Me conoció a mí por casualidad en la milla de Ibiza y me dice, después de hablar un rato conmigo, creo que te voy a dar a ti la oportunidad de no dejar el atletismo, pero es mi última oportunidad. Si de aquí a febrero o marzo no estoy entrenando con normalidad, voy a dejar el atletismo. El chico está como un tiro. Simplemente Atendiéndole, atendiéndole preocupándote y por él. dándole a su cuerpo los estímulos que necesita, que no se nos Totalmente. olvide que el tejido responde a No, determinados no, cualquier estímulos. persona, somos gestores de Eso estímulos. es, Y eso bueno, es. por no ponernos más técnicos, si tenéis cualquier caso, operaciones, no operaciones o cualquier cosa y os suena un poco todo esto que estamos contando de ir de rebote en Mm. fisio, entrenadores y no solucionáis vuestros problemas, pues dejádnoslo en comentarios que estaremos encantados de escucharos y de que al final entre todos pues compartamos vivencias con la intención de cambiar el juego. Correcto, Así y que nada, se nos pone un mensajito, podemos cuadrar una videollamada o lo que sea entre los que necesitemos. Por ejemplo, dentro de unas semanas concretaremos una videollamada con un entrenador de carrera bastante prestigioso, su atleta, y nosotros que vamos a empezar a llevarle. Y la idea es unificar los conocimientos que tenemos todos y buscar lo mejor para el deportista. y que avancemos como sociedad y como comunidad, que vayamos desterrando ya ciertos tabúes con las operaciones, pruebas de imágenes, dolores y sobre todo, yo creo que la misión de mi vida es que desterréis el que estoy mal hecho y que es que voy a vivir el resto de mi vida con dolor. Si alguien nos Nada. dice que ese dolor va a persistir, dejarlo. O sea, dejar a ese profesional desde ya. Y si os prohíben hacer alguna cosa, También, también cambiáis, siempre se puede adaptar. siempre. Y hasta aquí, con esto concluimos el episodio de hoy. Esperamos que os haya gustado y os esperamos en comentarios. A seguir cambiando el juego.